Pues es un privilegio muy especial estar aquí el día de hoy. Sobre todo algo que me gustó mucho, ¿verdad? Es que ahora podemos decir que llegar a esta iglesia es llegar a un lugar donde encuentro gente como yo. No soy el único muñeco. Está bien, vale la pena, ¿verdad? Lo queremos, pastor. Bueno, anoche, vamos a cambiar un poquito de tono, pero anoche cuando regresamos a casa, recibimos una noticia triste. Bajó mi hija y me mostró una nota de Face en donde comentaban el fallecimiento de una pequeñita, Aitana, una chica de la iglesia, una pareja joven de la iglesia, su primer bebé. Y la niña nació hace 5 meses, pero nació con un problema de corazón. Sus ventrículos se comunicaban. Trataron de hacer algo por ella y por 5 meses la pequeñita desde su nacimiento estuvo en el hospital. Anoche nos avisaron que el Señor la llevó a su presencia. Damos gracias por esos 5 meses, porque la familia se fortaleció, estuvieron animados, la iglesia se unió alrededor de ellos. Y me gustaría que, si son tan amables, me acompañen a orar por la familia Cervantes para que el Señor les fortalezca en este día. Oremos. Padre bendito, queremos darte gracias porque sabemos que tu amor y tu compasión están con Aarón y con Lulu. Señor, tú fuiste muy bueno al dejarles a Aitana por 5 meses. 5 meses donde ella, Señor, no conoció ni siquiera, Padre, la calle de enfrente. Pero en esos 5 meses, Padre, tú hiciste cosas grandes en ella, con la familia, con toda la iglesia. Decidiste tomarla y llevarla contigo, Señor, y te alabamos por eso. Pero rogamos que también, Señor, tu consuelo esté con Aarón y con Lula. Ayúdalos, Señor, y fortalécelos. Y Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos rogarte que tú nos enseñes a través de ella. Tu palabra siempre es guía, Padre, para nuestro andar. Y damos gracias por la luz que nos das en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. También quiero dar gracias al Señor en este día, porque precisamente el día de hoy aprovechamos el estar aquí con ustedes con una doble intención. No solamente compartir con ustedes, sino también pasar el día de hoy con mi hija, que hoy cumple años. Yendo al tema, hemos estado ahora, en esta semana, hablando acerca de la venida del Señor. Y creo que todos nosotros pues nos sentimos motivados y animados al saber todo lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que hay un gran camino y durante siglos la iglesia ha tenido la esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar. Pero, ¿qué pasa mientras Él regresa? Quizá uno de los problemas fundamentales de la iglesia y del esperar es precisamente esa ansiedad que nos lleva a movernos en diferentes formas. Cuando nosotros esperamos, yo no sé si les pasa a ustedes, pero en ocasiones entramos a mucha tensión. Mi esposa constantemente está encima de mí, ¿verdad? Hablándome y diciendo, tranquilízate, cálmate, no aprietes los dientes.
se acerca y con sus dedos, ¿verdad?, me empieza a hacer así para que mi ceño se vuelva a tranquilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cuando estoy tenso no puedo evitar. Estoy con las manos apretadas, con los dientes moviéndolos, estoy inquieto, siento como que un gato me pasa por la espalda. No sé si les pasa lo mismo, pero esperar es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Qué tenemos que hacer entre tanto que esperamos la venida del Señor? Bueno, a mí me encanta cómo la escritura es tan gráfica cuando nos expresa el tipo de actitudes y las cosas que debemos desarrollar, las actitudes y pensamientos que debemos desarrollar en tanto que nosotros vamos esperando la venida del Señor. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho y que la Biblia utiliza para hablar de la espera, y es la palabra coreografía. No sé cuántos de ustedes la han escuchado. La coreografía, pues es ese arte, ¿verdad?, de poner todos los movimientos en cierta coordinación, de tal manera que se presente algo hermoso y atractivo. La coreografía es un término que se utiliza obviamente dentro de la danza, pero en la actualidad nosotros podemos ver este término en diferentes formas. Por ejemplo, cuando ustedes van a un restaurante, a mí me gusta ir a los restaurantes de cuando en cuando, y uno de mis platos favoritos es la carne tan pequeña. ¿Les gusta? Sobre todo cómo lo hacen en la parte del sur-sureste. Ahí en el sur ponen la carne, la ensalada por un lado, luego ponen quizá una tortillita ahí frita, ¿verdad?, sabrosita con queso o algo, pero lo que me mata es cuando le ponen ahí alrededor un plátano frito. Lo bello del asunto, ¿verdad?, es que cuando el plato llega, y luego nos dan unos platones así, ¿verdad?, y cuando el plato llega y uno lo ve, dice, ¿por dónde empiezo? Hace unos días estaba yo comiendo con unos amigos allá en Puebla y pidieron, uno de ellos pidió un postre. Cuando llegaron con el plato del postre, uno dice, caramba, ¿debo de comerme esto? ¿O le debo sacar fotografías para ponerlo en un cuadro en mi casa? Porque ¿se han fijado ahora cómo ponen los platos? Que le ponen ahí su hilito de dulce, ¿verdad? Y que le ponen por allá una florecita. Bueno, hermanos, todo eso es que coreografía. ¿Sí? Coreografía. Que es el arte precisamente de poner todas las cosas en conjunción para hacer un todo hermoso. Ahora, fíjese curioso que cuando la Biblia nos habla de nuestra vida y de nuestra vida en espera de lo que nos aguarda en el futuro, lo que el apóstol Pedro nos dice es que nosotros debemos también de ser coreógrafos. Quiero llevarles, por favor, si me acompañan, a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro al capítulo 1. Y quiero que me acompañen leyendo hasta el versículo 12. Dice así la carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Un pasaje muy interesante que habla de coreografía. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos una esperanza y sabemos a dónde vamos y sabemos que tenemos un lugar dentro de lo que es el reino de Dios. Hemos sido elegidos para ser parte de ese reino. Fuimos elegidos y Dios hizo todo para que nosotros estemos allá. Es muy curioso que el apóstol Pedro tome este tema en su segunda carta. Permítanme darles un poquito de fondo sobre las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro fueron escritas para cristianos que vivían en aquel entonces bajo persecución. Durante ese tiempo gobernaba uno de los reyes romanos más infames, que era Nerón. Nerón había iniciado toda una serie de persecución sobre los hermanos, especialmente en Roma, y probablemente Pedro estaba allí en Roma, y vio cómo los cristianos eran masacrados impunemente por Nerón. Y la pregunta, yo creo que en ese momento de todos los cristianos es: ¿qué tenemos que hacer? Es cierto, tenemos una esperanza y nuestra esperanza es llegar y vivir con el Señor. Tenemos una esperanza que el Señor va a regresar. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros vivir en un mundo adverso? Y creo yo que esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos de diferentes maneras. Cuando nosotros vemos la sociedad en que estamos viviendo y nos damos cuenta el tipo de injusticia, la falta de equidad, la impunidad que existe alrededor nuestro, a veces nos preguntamos: bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Recuerdo que en una ocasión estaba yo en la universidad y llegó un compañero, un maestro, y llegó despidiéndose de todos. Y le dicen: pues me vengo a despedir de ustedes. ¿Por qué? Porque me voy de México. ¿Y a dónde vas? Pues voy a China. Y recuerdo sus palabras, decía: ese sí es un país que vale la pena. Wow, dije, te lo de mí, ¿no? Dejó todo, vendió todo y se fue a trabajar a China. A veces nosotros como cristianos quisiéramos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Señor, ya estoy harto de este mundo. A donde quiera que volteo, me encuentro con problemas. De los vecinos, como veíamos hace un rato, ¿verdad? A veces incluso de los mismos hermanos. La misma gente de nuestra fe que de pronto hace cosas que nos dejan perplejos y nos preguntamos: ¿y se vale? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que ahora vivimos en la época de la falta de lealtad.
Es curioso, ¿verdad?, cómo ver que la gente brinca de un lugar a otro, de un trabajo a otro, de una esposa o esposo a otro, obviamente de una iglesia a otra. ¿Qué podemos hacer en un mundo como este? En donde no tenemos nosotros la seguridad de nada. La única seguridad que tenemos es que el Señor Jesucristo regresará. Dicen algunos, si ya pasaron 2000 años, ¿qué hacemos? Bueno, ante esta circunstancia, Pedro nos marca muy bien el camino. Obsérvenlo conmigo. Pedro empieza analizando todo lo que Dios nos ha dado. Vean versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro empieza con esta observación. Si nosotros queremos desarrollar una vida cristiana equilibrada, de valor, tenemos que volver a los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es aquello que Dios me dio. Es curioso que ahorita estamos viviendo dentro del campo teológico esa idea de que la salvación la tenemos, pero tenemos que completar todavía algunas cosas más. Es decir, lo que Dios hizo es nada más una probadita. Tú tienes que empezar a tener nuevas experiencias de carácter espiritual para poder ir creciendo. No sé si han escuchado esa idea. Pero cuando vamos a la carta de Pedro, Pedro nos muestra que eso es incorrecto. Lo que Dios hizo con nosotros es total y absolutamente completo. Todas las cosas que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad ya nos fueron dadas. Es curioso que Pedro utilice estos dos términos, vida y piedad. ¿Qué necesitamos para vivir? Y obviamente Pedro está pensando en una vida cristiana en medio de la adversidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Pedro dice, nada. Es curioso, entonces, cuando nosotros entendemos el significado grande de ese término salvación. En el momento en que tú recibiste a Cristo como Salvador personal, Él te salvó. Es muy diferente a decir que te hizo salvable. Él te salvó, no te hizo salvable. El hecho de salvarte significa que te puso en un lugar seguro, te dio todo lo que tú necesitas y nada más te hace falta. De tal manera que ahora tú puedes hacer dos cosas fundamentales. La primera de ellas es vivir. ¿Qué necesitamos para vivir? Oxígeno, alimento, agua. ¿Qué necesitamos para una vida espiritual? La palabra de Dios, la comunión de los hermanos, pero sobre todo, la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y todo eso, hermanos, ya lo tenemos. Para vivir no nos hace falta nada. Es decir, para relacionarme con Dios, ya no necesito nada, porque Dios me ha dado todo lo que me hace falta. Recuerdo que en una ocasión, una hermana, la fuimos a visitar, y cuando llegamos a la casa me dice, pastor, si ya no estoy llamando a la puerta, tenga, y me entrega las llaves de su casa. El día que usted quiera venir a mi casa, aquí están las llaves.
¿Qué me estaba diciendo? No hace falta nada. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Dios nos ha dado todo para vivir. Pero también utilizo otro término. Todas las cosas que necesitamos para vivir, pero también todas las cosas que necesitamos para la piedad. Este término es un término muy interesante. El término piedad, ¿verdad? A veces nosotros lo confundimos con benevolencia, con misericordia. Es que esa es una persona muy piadosa. La palabra piedad es una palabra que tiene un sentido muy interesante, porque es una palabra que habla de todas aquellas cualidades morales dentro de la vida que son recomendables delante de Dios. Recuerdo que en una ocasión recibí una llamada a eso más o menos de las 4 de la mañana. Ya saben que los pastores siempre estamos dispuestos a cualquier hora. Pues recibo la llamada y contesto, bueno. Y de pronto escucho una voz por el auricular. Pastor, no se puede. No se puede. No se puede. Caramba. Fíjense que en muchas ocasiones nosotros como creyentes creemos eso. ¿Por qué no se puede? Pues simplemente porque no queremos. Pero ya todo nos ha sido dado para la vida y para la piedad. Para vivir de esa manera moral, con esas virtudes que Dios espera de nosotros. Ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros con todo su poder, con toda su gloria, con todas sus habilidades y capacidades que nos energizan a nosotros para poder seguir trabajando y para seguir viviendo para Él. Pedro no dice que te hace falta eso. Muchas de las veces lo que pasa es que nos falta a nosotros la capacidad de entender y conocer todo lo que Dios nos ha dado. Permítanme ponerles un ejemplo. Esta semana que pasó, estaba yo pensando en cambiar de auto. Tenemos un auto que compramos precisamente cuando mi nietecita nació. El mismo día que nació ella me estaban entregando el auto. Así que ya tiene sus 8 años casi el auto. Entonces dijimos, bueno, yo creo que ya es tiempo de cambiar, ¿verdad? Entonces empezamos a ir a las agencias y a buscar y ver. Cuando de pronto me subo a mi carro y me doy cuenta de algo. Fíjense, 8 años con el carro y no me había yo percatado que había un botoncito que cortaba el aire. Yo siempre decía, ¿por qué siempre tengo aire en los pies? 8 años para descubrir el botoncito del aire en los pies. A veces nos pasa eso a nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos habituados a una vida y la verdad es que nosotros utilizamos lo que siempre usamos. Cuando yo me voy al trabajo, lo primero que agarro es agarrar mi maleta, agarrar mi computadora y vámonos, ¿verdad? Porque yo llego allá a la escuela, conecto mi computadora y empiezo mis clases y todo está allá. Nunca me pongo a pensar, ¿qué otra cosa necesito? Y a veces eso nos pasa dentro de la vida. Estamos habituados a cierta rutina, a cierta dinámica y nos olvidamos de otras cosas. Precisamente por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente estudiando la palabra para descubrir en ellas cuáles son aquellas bendiciones, aquellos recursos que Dios pone para nosotros y que ya los tenemos para poder utilizarlos. ¿Alguna vez usted se ha puesto un saco
Y cuando mete la mano a la bolsa, se encuentra con un billete de 50. No sabía que lo tenía. Lo mismo pasa con la vida espiritual, hermanos. A veces nosotros no hacemos las cosas, ¿por qué? Porque no sabemos que podemos hacerlo y no sabemos, nadie nos ha dicho que eso se vale, que podemos hacerlo. Por esto Pedro nos dice, miren, hermanos, acuérdense, para vivir para el Señor, para honrar al Señor, ya todo nos ha sido dado. No necesitamos nada, no necesitamos una segunda, tercera o cuarta obra de gracia. Todo lo ha hecho el Señor. ¿Cuándo? En el momento cuando tú recibiste a Jesucristo como Salvador personal. Y dice aquí Pedro que nos lo dio todas esas cosas preciosas a través de las promesas que tenemos. Promesas que tienen que ver precisamente con ¿qué? Con el hecho de que vamos a estar con el Señor. Esa es la más grande promesa que tenemos. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. La salvación que Dios logró en nosotros, o nos dio a nosotros, es precisamente esa salvación de haber huido de un mundo corrupto. Ya nosotros, hermanos, no estamos atados a ese mundo. Ahora nosotros estamos atados a la gracia del Señor. Algo que a mí siempre me ha gustado y que para mí fue un alivio muy grande, fue cuando describí en mi iglesia algo que comentábamos el día de ayer. Que a través de los siglos, Dios siempre ha actuado con nosotros, con el hombre, por gracia y por fe. Uno de mis maestros, ahí en el seminario, el doctor Alan Ross, siempre nos decía lo siguiente: aún la ley mosaica fue una manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la ley, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo era mostrarles por gracia lo que les podría pasar. Es como cuando ustedes, ¿verdad?, llegan con sus hijos y dicen: hijo, no estés brincando en la cama porque te vas a caer y te vas a dar un calaverazo. ¿Por qué se lo decimos? Porque ya nos pasó, porque sabemos lo que puede suceder. ¿Lo hacemos por qué? Por gracia. La ley, entonces, es también una manifestación de la gracia de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo: esto es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Y si puedes hacer esto, te va a pasar esto, y si no haces esto, te va a pasar esto. La manifestación de la gracia de Dios. Y para mí siempre ha sido uno de los temas recurrentes más importantes en mi vida, el reconocer que todo lo que somos nosotros, lo somos por gracia. El mismo apóstol San Pablo lo decía: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermanos, entonces dice aquí el apóstol Pedro: Dios nos ha salvado de la corrupción y lo ha hecho por gracia. Ahora, partiendo de este principio, ya lo tenemos todo. Dios ha hecho una obra perfecta. No te falta nada. Eso significa que sí se puede. No vayas a salir después: no, que no se puede. No, sí se puede. Tú puedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esa posibilidad sea real en nuestra vida? Pues lo que comentábamos al principio: vamos a crear un ballet en nosotros. Vamos a hacer una conjunción de elementos hermosos en nuestra vida que nos permita crecer. Nuestra vida tiene que parecerse a ese plato de carne tan pequeña, con diferentes elementos perfectamente bien arreglados, que cuando uno lo ve dice: ¡ay, yo quiero de eso! ¿Cuáles son los elementos? El apóstol Pedro empieza a mostrarnos aquí cuáles son estas cualidades. Si empezamos a leer desde el versículo 5, vamos a observar lo siguiente. Pedro dice: vosotros también,
Y empieza, fíjense aquí, poniendo toda diligencia en esto, o sea, nosotros mismos, dedicándonos a lo que es nuestra salvación. El apóstol Pablo lo decía así, ¿verdad? Dedícate a la salvación, preocúpate por tu salvación. Pedro ahora dice, nosotros poniendo toda diligencia en esto, o sea, en todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Poniendo diligencia significa que vamos a ser disciplinados, vamos a poner atención en lo que Dios realmente hace con nosotros. ¿Se han fijado ustedes cómo las cosas pasan a veces así tan rápido y nos olvidamos de lo que Dios hace en nosotros? Para mí ha sido fascinante ahorita que estaban diciendo, ¿no? Que Pati, que nos conoce de no sé cuántos años, Samuel, que nos conoce y que mi familia, que eran bien músicas, sí es cierto, bien música, sí, todavía siguen siendo bien músicas, ¿verdad? Y que dicen, caramba, y cuando yo veo para atrás en mi vida, a veces le digo a mi esposa, oye hija, ¿qué es lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros? Si alguien me dijera, o me hubiese dicho hace 40 años que yo iba a estar donde estoy ahorita, yo me hubiese botado de la risa, hermano. Se ve, sinceramente se los digo. Nunca me hubiese imaginado lo que Dios ha hecho con nosotros en todo este tiempo. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Hay que poner atención. ¿Cómo es que el Señor te ha venido tratando hasta ahorita? Pon atención en todo lo que el Señor ha hecho desde el momento en que te rescató. ¿Cómo te rescató? ¿Cómo te habló? ¿A dónde te llevó? ¿Quiénes son los personajes que han estado influyendo dentro de tu vida? Quizá de las personas de mis 504 contactos que tengo en el Facebook, una de las personas que más respeto y amo de todas es uno de mis maestros, el doctor Emilio Antonio Núñez. Hace poco subió una foto, acaba de cumplir 92 años. Y me encanta verlo, todavía en esa foto, riéndose y gozando. Con su gorrita, en su silla de ruedas, totalmente chupado, pero reflejando la gracia de Dios en su vida. Si alguna vez les llega por ahí alguno de sus libros, léalos. Uno de los teólogos más renombrados en Latinoamérica y en Iberoamérica, y está viendo el mundo entero. Cuando lo veo digo, Señor, gracias por haberlo puesto en mi camino. Fue un impulso grande en mi vida. Y así como él, hay muchas personas. Personas que transformaron mi vida en el aspecto teológico. Personas que trataron mi vida en el aspecto emocional, como mi esposa. Yo siempre he dicho que no atrás de mí, sino adelante de mí siempre ha estado ella. Y doy gracias a Dios por todo lo que Dios hizo y hace a través de ella. Mis hijas, mis compañeros de ministerio. Siempre bromeamos con el hermano René y con los demás pastores. Vamos a extrañar a David, de veras. Ahora que viene aquí con ustedes, lo vamos a extrañar en el equipo pastoral. Porque siempre hay muchas formas en que nos vamos moldeando unos a otros. Y todo eso, hermanos, es parte de ¿qué? De la obra de Dios. Poniendo toda diligencia en esto, entonces empezamos con la coreografía. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que estar empezando a poner nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros si ya Dios nos ha dado todo? Pedro empieza a decir, añadir a vuestra fe virtud. Es decir, la fe ya te la dio el Señor, ¿no es cierto? Ya creíste en Él, ya lo reconociste. Ahora, el primer elemento que tienes que empezar a poner tú son esas excelencias morales. Yo sé que todos nosotros hemos hablado, es que cuando yo
Antes de que conociera a Cristo, yo era así, así, y así, y así, y ahora ya hago esto. Muchas veces nos quedamos ya en el camino, ya cambiamos suficiente. Ya no le pego a mi esposa todos los días, nada más una vez a la semana. Ya hubo cambio, ¿verdad? Pedro dice que constantemente tenemos que ir analizando cuáles son las cosas que están en nosotros y que se deben de ir ajustando. Añade virtudes morales a tu vida. Añade educación. Añade valores. Y valores que vienen de la palabra del Señor. Y vas a ver tú cómo la gente va a empezar a notar cosas diferentes en tu vida. Pero no solamente hay que añadir a la fe virtud. Dice que a la virtud, a ese cúmulo de cualidades morales, debemos nosotros de agregarles conocimiento. La palabra conocimiento que emplea aquí Pedro es ese conocimiento que tiene que ver con saber discernir entre el bien y el mal. Fíjense que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo ahora. ¿Dónde está la línea entre lo bueno y lo malo? ¿Se han fijado ustedes que actualmente ya esa línea empieza a desaparecer? Es más, ya ni siquiera dentro de la iglesia nos damos cuenta. ¿Será bueno o será malo? Una de las preguntas que normalmente nos hacen, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Llegan y dicen, pastor, oiga, ¿será bueno? Y nos lanzan una pregunta. Sí, siempre es eso, ¿verdad? A veces dicen, oiga, pastor, ¿será bueno? Un día llegó una chica, oiga, pastor, ¿será bueno que estudie psicología? Pastor, ¿será bueno que yo ande con fulanita? ¿O que me case con fulanito? ¿Será bueno que yo vaya a tal lugar o que venga de tal lugar? Esa capacidad para discernir el bien y el mal, hermanos, fíjense que no se da en automático. Uno tiene que ir aprendiendo a discernir el bien y el mal. Dicen que en los Estados Unidos, ahí en la Agencia Federal de Inteligencia, hay un sector, hay un área que es el área que tiene que ver con falsificación de billetes. Y comentan que una persona, hermano René nos comentaba, René Zapata nos comentaba que un amigo suyo estuvo en ese departamento y que allí, pues obviamente les enseñaban a distinguir los billetes falsos y los billetes verdaderos, ¿sí? Y le preguntó hermano René a su amigo, oye, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo son los billetes falsos? Y le dice su amigo, nunca he visto uno. Oye, pues no eres experto tú. Sí, soy experto, pero nunca he visto uno. Entonces, ¿qué hacen? Todo el entrenamiento es conocer los billetes verdaderos. Y te pasan billete tras billete, billete tras billete, pero todos son verdaderos. Nunca te pasan un falso. ¿Qué es lo que nos están enseñando? A reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la verdad, inmediatamente vas a detectar lo que es falso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para desarrollar conocimiento? Conocer la verdad. Conocer la palabra del Señor. Si tenemos que aprender a discernir, vamos a tener que entrar a la palabra de Dios y decir qué es lo que la palabra de Dios nos dice, para con esto poder discernir lo que es bueno de lo malo. Cuando tú has probado el azúcar, tú vas a distinguir cuando comas sal, ¿sí o no? Porque sabes lo que es dulce. Igual con la verdad. Añade a tu vida conocimiento. Al conocimiento, dominio propio.
Ese me encanta, esta cualidad. Dominio propio, es decir, el control de uno mismo. Esta palabra de veras que nos lleva a pensar en la capacidad que nosotros tenemos como creyentes de controlar nuestra propia vida. Siempre me ha llamado mucho la atención de hace muchos años el montar a caballo. A mí me encanta realmente montar a caballo, y cuando he tenido la oportunidad y que he tenido que ir a viajes en la sierra, que me dicen, hay que montar, adelante, pónganme el que quieran, ¿no? Y ahí nos vamos a caballo, por donde sea. Pero en una ocasión nosotros estábamos, mi esposa y yo, con un grupo de muchachos, creo que era del seminario en aquel entonces, fuimos a una hacienda en donde tenían una yegua de esas pura sangre, un animalazo tremendo. Yo me paraba, estaba por aquí así el animal. Se llamaba la Vicenta, porque ese animal lo habían comprado de Vicente Fernández. Y Vicente Fernández fue quien le puso el nombre. Entonces se lo llevaron para allá a Puebla. Pero era un animal increíble. Ustedes lo veían, ¿no? Pero un animal tremendo. Recuerdo que dije, ay, qué padre. Dice, ¿el pastor quiere montarlo? Sí, saquen a la Vicenta. Ya sacaron a la Vicenta, ¿verdad? Y le pusieron la montura. Y ay, voy yo. Me subo a la Vicenta y la Vicenta ni se movía. ¿Y ahora qué? Y le espuela. La Vicenta ni se movía. Tranquila, ¿verdad? Y yo, pues, ¿qué pasa, no? Pues dije, no, pues me bajo. Y entonces llega uno de los muchachos del rancho y se sube, no, pastor, que se hace así. Y empieza con la Vicenta, hasta la hizo bailar. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la Vicenta tenía dominio propio. No se dejaba dominar por cualquiera. La persona que la tenía que mover tenía que saber cuáles son sus cualidades, porque era un animal perfectamente educado, a la alta escuela. Este pobre ignorante que sabe de eso. Dominio propio. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te jala a ti? ¿Eres la persona capaz de controlarte a ti mismo? Dice la Escritura, al dominio propio, agrégale también paciencia. La capacidad de permanecer estable bajo cualquier circunstancia. Recuerdo cómo espoleaba yo a la Vicenta y ella, tranquila. ¿Cómo somos nosotros? Igual de tranquilos. Estamos bajo control aún en la adversidad. Fíjense qué tremendo que Pedro le está diciendo a esto a los creyentes del primer siglo. Si los estaban vapuleando por todas las... Paciencia, control de ti mismo, estabilidad bajo cualquier circunstancia. Y a la paciencia dice piedad. Esta palabra es diferente de la anterior porque esta nos habla de la obligación de venerar a Dios, de nuestra devoción, de tomar a Dios en cuenta. Cuando nosotros estamos en medio de la adversidad, en un mundo como el que vivimos, realmente nos enfocamos en Dios. Estaba hablando con Aarón anoche, decía, Aarón, les amamos mucho y sabemos que el Señor pues ha hecho lo que tenía que hacer. Me dice, pastor, Dios sabe lo que hizo, sabe por qué tomó a la bebita y la llevó. Gracias a Dios. 5 meses recluidos en el hospital sin ver la calle. ¿Haríamos lo mismo? Nos voltearíamos al Señor y le diríamos, gracias, Señor, por lo que has hecho. Devoción. A esta devoción, dice Pedro, ya vamos terminando. Yo sí voy a terminar en un como. Luego dice, ¿no?
Los pastores tenemos 3 finales, ¿verdad? Al afecto fraternal, a la piedad, afecto fraternal. Aquí habla de interés por otros, de amor recíproco. A esa devoción a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, esa palabra tan importante, hermanos, tiene un significado. El significado de relación. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Buscamos ese tipo de relación? Es triste, y nosotros lo vemos mucho allá en la iglesia, que hay muchas personas que incluso no han terminado el servicio y ya se están yendo. No sé si es por no dar ofrenda o... te van a salir, ¡fum!, sale corriendo, ¿verdad? Qué bueno que aquí recogen la ofrenda antes. Antes se escapaba, ¿verdad? Pero eso muestra la falta de interés que hay en la gente. A la gente no le gusta convivir en la actualidad, somos muy huraños. Pero dice, agréguenle amor fraternal, agréguenle compañerismo, y al compañerismo agréguenle amor sacrificial, el amor no dependiente, el amor que busca el beneficio de otros. Ágape. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar este cóctel, hermanos? Esta coreografía: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Qué pasa cuando ese cóctel se presenta y se desarrolla en nuestras vidas? Pedro termina diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a crecer. Estamos en un tiempo definitivamente adverso en muchos sentidos. No sabemos qué va a pasar con el país. No sabemos a dónde vamos ni qué nos espera el futuro. Pero por lo menos sí sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Y sabemos que Dios ha hecho una obra especial en la vida de todos nosotros. Y sabemos que tenemos una esperanza gloriosa cuando el Señor Jesucristo venga. Hermanos, ¿por qué tanto brinco si está el suelo tan parejo? Si sabemos en dónde estamos y sabemos a dónde vamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coreografía. Empieza a adornar tu vida con todas estas virtudes que lo que van a hacer es propiciar tu crecimiento y el crecimiento de la gente que te rodea. Haz un bonito cóctel, que tu vida sea más atractivo que una carne tan pequeña, en donde cada una de las cosas que tú haces atraiga la atención hacia el Señor Jesucristo. Sabemos que Él viene, pero mientras esperamos, construyamos una vida atractiva para los demás. ¿Les parece? Vamos a ver. Padre bendito, queremos darte gracias por todo cuanto tú has hecho en nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos tu dirección. Hay mucho trabajo todavía por delante, Señor. Hay muchas cosas que hacer. Y reconocemos, Padre, la necesidad de tu ayuda, la necesidad de tu sabiduría, de tu poder. Reconocemos, Señor, que necesitamos depender de ti. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, en cada momento. Y que estas cualidades, Señor, sean reales en nuestras vidas.
que seamos personas atractivas, que van creciendo y que ayudan a crecer. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador.